La corona de Castilla se consolidó como la principal potencia de la península ibérica junto a la corona de Aragón y Portugal. Los tres fueron los reinos más destacados, junto con el reino de Navarra y el reino nazarí de Granada, que fue el último bastión de Al-Ándalus. Es decir, que en total en la península había 5 reinos. Castilla y León se unieron y se separaron varias veces. En 1230 se produjo la unión definitiva, cuando Fernando III reunió ambos reinos y fundó la Corona de Castilla. Este reino se fue imponiendo como el más poderoso. En 1085 Alfonso VI tomó Toledo. El Valle del Tajo cayó en poder castellano. Y tras la derrota musulmana en las Navas de Tolosa en 1212, los monarcas Fernando III y Alfonso X conquistaron casi toda Andalucía. Sin embargo, en el siglo XII Castilla sufrió una pérdida en cuanto a territorio, que fue Portugal, porque Portugal se independizó. Pero prácticamente Castilla a partir ya del monarca Alfonso VI ya comenzó su expansión y a considerarse una de las principales coronas del territorio peninsular, o de los reinos, mejor dicho. La corona de Castilla estaba constituida por un único estado, con unas mismas instituciones y una misma ley. El monarca castellano gozaba de más poder que los demás monarcas peninsulares. Tenía la potestad de elaborar leyes, declarar la guerra y juzgar. Las Cortes castellanas no podían legislar. Su facultad más importante consistía en la capacidad de aprobar o negar impuestos solicitados por el monarca. El gobierno castellano era un gobierno autoritario o absolutista. ¿Qué quiere decir? Que quien tenía todo el poder era los monarcas, pues el monarca castellano. De ahí que el monarca castellano gozase de mayor poder con respecto al resto de los reinos peninsulares. Hay que decir, el mejor ejemplo es la corona de Aragón. La corona de Aragón, el monarca tenía limitaciones y tenía que contar con las cortes de los diferentes reinos, que era Valencia, Baleares, Cataluña y Aragón, que eran los 4 reinos dentro de la propia corona aragonesa. ¿Qué pasaba con la corona castellana? Que en la corona castellana el rey era el que tenía la potestad de llevar a cabo nuevas leyes, declarar guerras, juzgar si alguien iba en contra de la monarquía castellana. Y las cortes castellanas no podían legislar, porque la única al final capacidad importante que tenían eran aprobar o negar nuevos impuestos que eran promovidos por el monarca castellano. Si el monarca castellano apretaba un botón y decía que había que subir los impuestos, nadie de las cortes castellanas podía decir que no. Como alguien se negase, iba a ser juzgado o incluso encarcelado, y ya como se hacía eso, es decir, podían incluso asesinarlo. Es decir, quien fuese en contra del gobierno castellano, es decir, en contra de la figura monárquica de Castilla, estaba, bueno, pues tenía varios problemas. Primero, que era juzgado, y luego, bueno, pues, que podía ser encarcelado o asesinado por parte de el monarca. Es decir, que Castilla era al final un gobierno autoritario, que era al final, de ahí que muchos de los monarcas en la corona castellana viviesen mucho mejor que en la corona aragonesa, pero más porque ellos querían imponer las leyes. Entonces, en Aragón era más complicado que un monarca eh, aprobase las cuentas si los 4 reinos que he nombrado no lo firmaban. Es decir, que alguno o varios decían, pues esta ley que ha subido el monarca aragonés no interesa. Y las cortes aragonesas de los 4 reinos importantes la podían parar, cosa que en Castilla era muy difícil o muy complicado. La economía se basaba en la agricultura y la ganadería, que era la gran mayoría de las dos facetas de trabajo más destacadas, no solo en España o en la península, sino en todo el continente europeo. La ganadería dependía especialmente de la cría de la oveja merina, cuya lana de alta calidad era exportada a otros países o destinada a la industria textil. Los rebaños eran trashumantes y circulaban por una red de caminos, las cañadas que recorrían la península de norte a sur. Los ganaderos se reunían en asambleas llamadas mestas para resolver las cuestiones de su oficio. En 1273, el monarca Alfonso X reconoció al honrado concejo de la Mesta y le otorgó privilegios, como la libertad para que el ganado pastara en las tierras de los campesinos. La Mesta tuvo un gran poder.
¿Qué quiere decir? Al final todo ello, bueno, pues que lo que predominaba era la agricultura y la ganadería, el sector primario. Y luego la cría de la oveja merina, que era la que exportaba lana al resto de países, incluso también dentro del territorio, porque al final, ¿quién lo destinaba? ¿Quién era la industria textil? Bueno, pues esa lana se iba fuera de Castilla o de la corona castellana hacia otros países europeos. Y luego los rebaños eran trashumantes y circulaban por una red de caminos. Las cañadas que recorrían la península, pues, de norte a sur iban en todo ello. Y luego los ganaderos se reunían en mestas. Las mestas, al final, son las que venían precedidas por las asambleas. Entonces, ¿qué es lo que realizaban al final de las mestas? Una serie de cuestiones en torno al oficio, en la cual los monarcas, y sobre todo el monarca Alfonso X, como fue con el reconocimiento del honrado Consejo de la Mesta, que al final el propio monarca castellano le entregó los privilegios. Y era la libertad para que todo el ganado pastara en las tierras de los campesinos. Bueno, pues al final la Mesta quedó con mucho poder. Más o menos, porque las reuniones al final son asambleas, que eran las mestas. Ellos se reunían en sí los ganaderos en mestas. Y era un acuerdo que llegaron, o que tenían que llegar el monarca y los ganaderos. Se llegó con el honrado Consejo de la Mesta por parte del monarca castellano, y a partir de ahí tuvieron el privilegio. La Mesta adquirió grandes eh, formas de poder, es decir, tuvo más poder. La venta de lanas y de paños elaborados con ella hizo que la artesanía y el comercio se desarrollaran mucho. El auge económico provocó el desarrollo de ferias, pues las que destacó la de Medina. Bueno, pues al final la venta de lana, paños que fueron elaborados, la artesanía y el comercio al final dio lugar a que creciesen tanto los artesanos como el comercio. Y una de las ferias más importantes del periodo medieval en la península fue, bueno, una de Castilla fue Medina del Campo. La península ibérica en el siglo XV estaba dividida en cinco reinos: la corona de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Navarra, el reino de Portugal y el reino nazarí de Granada, el último bastión de Al-Ándalus. La historia de la corona de Castilla en el siglo XV estuvo marcada por las continuas revueltas de los nobles. Cuando murió Enrique IV en 1474, estalló la guerra de sucesión castellana, que bueno, pues, quedó dividida entre los partidarios de Juana, que fue Juana la Beltraneja, Beltrán de la Cueva, todo ello, y los de Isabel, que fue la hermanastra de Enrique IV. La victoria fue para el bando isabelino y bueno, pues, con todo ello, bueno, pues, Isabel se proclamó reina de la corona castellana. A partir de ahí se unificó cuando su marido, Fernando el Católico, los reyes católicos, subieron al poder, más o menos, y ahí bueno, pues, se consideró la nueva forma de gobierno que eran las monarquías autoritarias que ya existían en otros países europeos. Bueno, pues España también llegó a esos regímenes absolutistas o autoritarios durante el nacimiento del Estado moderno. Comento. Bueno, soy historiador y me ha gustado el recorrido de la corona de Castilla hasta el siglo XV, que es un recorrido además muy importante porque a partir de ahí luego ya con los Austrias y los Borbones se unificó ya lo que hoy en día conocemos como España. Darle a like, suscribiros, soy historiador y os mando saludos. Adiós.